y el hombre termina siendo apresado cual si fuese tomado con las manos en la masa, ¿no? Ese es el concepto de la ley. Fíjese usted, el derecho no es algo que usted pueda diseccionar, como puede diseccionar un cuerpo a la hora de hacerle una autopsia. El derecho pertenece a un sistema y todas las leyes dentro del sistema, y por eso se habla asertivamente así, conforman un ordenamiento jurídico. Esto es importante decirlo porque desde la aprobación de la Constitución del 99, que como usted sabe fue redactada en lenguaje no sexista, en lenguaje inclusivo de las mujeres y visibilizador de las mujeres, automáticamente se comenzó a desatar, porque el patriarcado está representado en todos los espacios, una especie de campaña de destrucción de ese avance. Vimos y lo vemos continuamente cuando el presidente utiliza el lenguaje inclusivo de las mujeres. Usted ve que existe la resistencia de muchos funcionarios y funcionarias que están obligados por la Constitución a utilizar el lenguaje oficial. Ese es el lenguaje oficial, pero no es un mero lenguaje, no son meras palabras. Venezuela lo que hizo en la Constituyente del 99 fue tomar todos los compromisos que había asumido, todos los reclamos que habíamos hecho las mujeres y consagrar ese lenguaje visibilizador, porque el primer nivel de discriminación de nosotras es el lenguaje, ya que el mundo existe por el lenguaje y lo que no se nombra no existe en el mundo. Pero posteriormente, y a medida que se fueron dando algunos avances, entre ellos la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que no fue el producto de un capricho de las mujeres. Ese anteproyecto de ley fue preparado por la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la República en la persona del fiscal general, el doctor Julián Isaías Rodríguez, el Instituto Nacional de la Mujer, a cuyo frente estaba la revolucionaria lideresa María León, la Red Venezolana sobre Violencia contra la Mujer y la Comisión Familia, Mujer y Juventud de la Asamblea Nacional, a la cual presidía la defensora actual, Gabriela Ramírez, pero a la cual estaban incorporadas mujeres muy importantes de la revolución, como la diputada Marelis Pérez Marcano, Flor Ríos, etcétera, etcétera. Tuvimos que librar una batalla, pero antes de que se aprobara esa ley orgánica, que era la respuesta a una realidad, porque hasta el momento donde entra a regir esa ley, que deroga la antigua ley sobre violencia contra la mujer y la familia, por lo que la entrevistada anterior parece que no se ha leído la nueva ley, porque siempre citaba la ley sobre violencia contra la mujer y la familia. A partir de ese momento, el patriarcado reacomoda su fuerza y comienza de nuevo el ataque, en este caso diciendo que por qué una ley para las mujeres y no una ley para los hombres. La situación se agrava en el año 2008, cuando el presidente, en un aniversario del Instituto Nacional de la Mujer en Maracaibo, por cierto, a orillas del lago de Maracaibo, y tenía que ser mirando hacia la tierra libre de Ana María Campos, él se declara feminista. En el momento en que el presidente se declara feminista y asume el feminismo como un parámetro indisoluble e inescindible de la revolución bolivariana socialista, automáticamente el patriarcado vuelve por su fuero y comienza entonces a hacer un trabajo, a mi manera de ver, un trabajo muy fino, sistemático, de ir en contra de todos los avances que habíamos logrado. Uno de esos avances, lógicamente, era la ley. Comenzaron campañas, entre ellas una campaña radial terrible, porque el presidente al año siguiente crea el Ministerio de Asuntos de Estado para la Mujer, y prácticamente en 10 meses crea el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. ¿Qué pasó? Ese patriarcado recompuesto, visto que cuando atacaba la ley no pudo doblegar, porque ¿quiénes fueron quienes no se doblegaron? No nos doblegamos las mujeres concienciadas, y aquí quiero abrir un paréntesis. El patriarcado socializa como esclavas a las mujeres, y por eso nosotras entendemos que existan mujeres que, socializadas bajo el patriarcado, salgan a defender al mismo patriarcado y al mismo tiempo responsabilicen a sus hermanas mujeres de todo lo que pasa en el mundo y de todo lo malo, y defendiendo siempre la vocación masculina. Déjeme terminar esta idea, por favor. Cuando el presidente crea el Ministerio del Poder Popular de la Mujer, para la Mujer y la Igualdad de Género, que se reacomoda el patriarcado, vuelven a la carga, y es de nuevo contra la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
que es una ley, después de la Constitución, la más importante que se ha aprobado en este país en materia de derechos humanos de las mujeres y la más avanzada de América Latina. La ley orgánica ha sido copiada incluso por otros gobiernos. Cuando yo asistía como delegada a la Comisión Interamericana de Mujeres, nosotras teníamos que llevar muchos ejemplares, porque todas las delegaciones lo primero que nos pedían era la ley. Y a mí me parece que ver la ley orgánica y sacar de ella con pinzas lo que interesa al patriarcado es muy peligroso. Fíjese que entre lo que se señala de esta ley es que ha habido una cantidad muy importante de hombres que han ido a parar a las cárceles por denuncias de sus parejas o de mujeres, porque se amplía el concepto de flagrancia en lugar de ser, digamos, procesado esto en libertad por lesiones o por los delitos que estén contemplados en la ley, van directo a la cárcel porque están, digamos, apresados en situación de flagrancia técnicamente hablando, porque pasan 24 horas entre el momento en que supuestamente ocurre el hecho y el momento en que la persona puede hacer la denuncia. Las cifras son dramáticas en materia carcelaria. Desde el año 2007 ha habido un incremento de 150% en la población penitenciaria, según el censo hecho por las autoridades. Pasamos de 20.000 personas privadas de libertad a 50.000. Eso ha tenido repercusión dramática con los hechos del rodeo, pero al desgranar las causas por las cuales estas personas están en la cárcel, uno de los flancos es los delitos de drogas y otro de los flancos es el de la ley sobre el derecho de la mujer a una libre vida de violencia. ¿Ustedes manejan cifras sobre eso? Ese es el problema, profesora? Que esas son afirmaciones peregrinas y le voy a explicar por qué. Explica. Fíjese algo. Cuando la flagrancia fue consagrada, cuando la primera vez que se habla de la flagrancia para regular este tema, lo hice yo en un foro al cual asistí en la Asamblea Nacional, cuando todavía no se decidía si se reformaba la ley sobre violencia contra la mujer y la familia o si se avanzaba con una nueva ley. Yo asistí a ese foro y uno de los puntos que toqué fue el tema de la flagrancia. ¿Por qué el tema de la flagrancia? Porque los delitos de violencia contra las mujeres, en los delitos de violencia contra las mujeres, y aquí voy a hacer el aparte en el delito de violencia doméstica, la mujer duerme con el enemigo. Es distinto un caso de un delito donde una mujer vaya por una calle y alguien le arrebate la cartera, a el hecho de que usted, en el espacio donde se encuentra, además de que usted es una víctima que está siempre al alcance de su agresor, el agresor viene o hace un trabajo progresivo contra esa mujer que muchas veces, y aquí en Venezuela las cifras lo demuestran, conducen a la muerte de la mujer. En otras palabras, nosotras lo que decimos es, la violencia contra la mujer mata. El caso de Rosana Vargas, el caso de Dora Fonseca, el caso de tantas mujeres que a diario pierden la vida, el caso de Jennifer Carolina Vieira, que fue el caso aquel famoso del boxeador, donde a mí por lo menos me asombraba mucho como los medios de comunicación lo que referían eran las peleas que había ganado, pero ningún comunicador ni ninguna comunicadora dijo que este compañerito, antes de subirse al ring a librar una pelea, con quien practicaba era con Jennifer Carolina. Fíjese, cuando la ley habla de flagrancia y extiende el concepto de flagrancia, ¿por qué lo hace? Tomando en consideración esta particular circunstancia de la víctima que está al alcance de su agresor. Y aplicando el concepto de flagrancia, que ya fue dilucidado por la Sala Constitucional, es decir, este tema fue objeto de un recurso que intentó la diputada Gabriela Ramírez ante la Sala Constitucional. Y Perdón, el fiscal Isaías Rodríguez en sus tiempos también intentó un recurso contra de inconstitucionalidad e ilegalidad parcial. Flagrancia, ¿no? No. Contra el concepto de flagrancia. No, el fiscal Julián Isaías Rodríguez intentó un recurso de inconstitucionalidad e ilegalidad parcial, referido sobre todo a algunos artículos, entre ellos al arresto preventivo. Pero déjeme decirles que honra a nuestro ex fiscal el hecho de que en su último mensaje anual a la Asamblea Nacional y al país pidió disculpas a todas las mujeres del país, porque él, después que estudió posteriormente con nosotras detenidamente el caso, asumió que había sido un error,
porque el problema de la ley sobre violencia contra la mujer y la familia era que no se aplicaba. O sea, nosotras insurgimos con una ley orgánica para darle fortaleza desde el punto de vista del nuevo paradigma consagrado en la Constitución y desde el tema de los derechos humanos y de los instrumentos que obligan a Venezuela, CEDAW, Convención Belén do Pará y otros compromisos. Esa ley lo que vino fue a darle ese piso jurídico a este tema tan importante. Yo le traje, a propósito de esto, del tema de la flagrancia, esa intervención que se hizo en la red, en la Asamblea Nacional, y donde también referimos ese recurso fiscal que lastimosamente, pues, en ese momento la Sala Constitucional, con voto salvado de dos magistradas, la magistrada Luisa Estela Morales y la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, aprobaron esa sentencia. Yo la llamamos una sentencia muy lamentable. Y es muy lamentable porque el derecho tiene que ponerse a tono de los tiempos. Es decir, ese derecho enclaustrado en las universidades, que están absolutamente de espaldas a nuestros derechos humanos, que siguen reivindicando las teorías clásicas del derecho, entre otras del derecho penal, que se resisten a revisar el nuevo paradigma, que están opuestos y opuestas terminantemente a la transversalidad de género que les establece la Ley Orgánica de Educación, porque la Ley Orgánica de Educación asume ese principio de igualdad de género y de transversalidad. Llamado a la ministra de Educación Universitaria: por favor, ministra, queremos que nos dé espacio para revisar los anteproyectos o los anteproyectos de ley de educación universitaria que se presenten, porque ya tenemos la información que esos papeles que se están preparando en distintos espacios insisten en no asumir este principio, que es un principio de ley orgánica. Doctor.